Estimados participantes, en este momento vamos a dar inicio a la segunda conferencia de este segundo día del Seminario Online de Derecho Corporativo y de las Sociedades Mercantiles. Para esto, me permito presentar a nuestra siguiente invitada. Nos acompaña la doctora Naivi Jiménez Castillo. La doctora es especialista certificada por la CNBV en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento de terrorismo. Tiene 8 años de experiencia en auditoría de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en el sector prudencial. Ha desarrollado e implementado matrices de riesgo y metodología con un enfoque basado en riesgos, además de contar con experiencia en proyectos de administración integral de riesgos utilizando la metodología COSO. Es licenciada en Derecho, egresada de la Universidad Tecnológica de México. Cursa maestría en Derecho Corporativo en la Universidad Tecnológica de México. Es capacitadora en temas de riesgo, lavado de dinero y actividades vulnerables. Ha desempeñado el cargo de oficial de cumplimiento en una SOFOM, ENR, y centro cambiario, cumpliendo con las obligaciones de la CONDUCEF CNBV. Actualmente realiza todas las gestiones de riesgo y prevención de lavado de dinero como abogada compliance en México, una de las arrendadoras más grandes de México. Además, es la coordinadora PLD de CID Consultores Patrimoniales CS. La doctora abordará el tema medidas de prevención de lavado de dinero en el sector empresarial. Estimada doctora, expresamos nuestro más sincero agradecimiento al acompañarnos en este seminario y también por aceptar la invitación. Es un honor para nosotros contar con su participación. Damos paso este momento a su ponencia. Muchísimas gracias por la invitación y por la presentación, de verdad muchas gracias. Es un honor para mí poder estar en este seminario y poder contribuir un poco con este tema de lavado de dinero. Pues es lo que hoy vamos a hablar, el tema de lavado de dinero, pero no estamos hablando de un maletín y dinero en efectivo que vamos a tratar de evadir para control de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o de la Unidad de Inteligencia Financiera, no. Vamos a hablar de lavado de dinero en cuanto a las medidas que podemos utilizar para prevenir este delito y que pueda estar filtrándose a través del sector empresarial. Entonces, pues, para poder entender un poquito el tema de lavado de dinero, primero quisiera platicar con ustedes pues, como tal, el objetivo, más que el objetivo, la definición de un riesgo. Entonces, el riesgo es la contingencia o proximidad de un daño. El riesgo es algo que tenemos inherente, algo con lo que convivimos día a día todos, y pues para ello un ejemplo muy práctico. Si nos trasladamos de un lugar a otro, el hecho de que vayamos a trasladarnos ya implica un riesgo, y este riesgo lo podemos ir mitigando pues si revisamos, por ejemplo, si nos vamos a trasladar en un carro, el auto, si revisamos si tiene agua, anticongelante, si tiene aceite, si las llantas están, pues vayan bien, en buen estado. Entonces, revisando esos temas, nosotros podemos mitigar esos riesgos. Ese riesgo, pues, va a ser menor y, pues, podemos andar sin ninguna, bueno, sin
Estimados participantes, esperemos un momento ya que parece que la doctora se encuentra con problemas de conexión. Aquí, doctora. Ya estoy por acá. A ver, vuelvo tomamos el tema. Una disculpa, por favor. No sé No se qué preocupe. habrá pasado. Muchas Pero nos gracias. quedamos en el tema de riesgo. Pues bueno, estábamos hablando que si implementamos mitigantes, controles, podemos reducir este riesgo, y el riesgo que nos queda le vamos a llamar un riesgo residual, con el cual pues podemos caminar o trasladarnos de manera aceptable al lugar a donde vayamos a nuestro destino. Entonces, pues atendiendo a este tema de los riesgos, vaya, para el riesgo involucra tres elementos que, pues, por ejemplo, en una empresa, por el simple hecho de existir, por el simple hecho de estar en cierta jurisdicción, de operar con diferentes tipos de personas, morales, físicas, etcétera, etcétera, se puede encontrar con diversas amenazas. Estas amenazas van a tener un objetivo, a lo mejor, de querer dañar, de querer, pues, por ejemplo, utilizar a la empresa para poder lavar dinero, y pues bueno, esto va a poderse dar con el siguiente elemento, siempre y cuando exista, qué tan vulnerable esté la empresa. Si la empresa tiene controles débiles, controles deficientes, va a ser muy fácil que esta amenaza pueda entrar a la empresa y pues cometer su objetivo. Y si los controles son fuertes, los controles, no son débiles, pues va a ser muy, muy difícil que pueda entrar. Entonces, en relación a estos dos elementos, vamos a tener una consecuencia. Si obviamente la amenaza entra porque la empresa tiene controles deficientes, no es muy vulnerable, la consecuencia va a ser pues una consecuencia legal, una consecuencia jurídica, va a verse inmerso en riesgos reputacionales, vaya, temas que realmente pueden dañar tanto a la empresa que puede llevarla hasta su desaparición. Entonces, muy importante que pues siempre se tenga el tema de pues poder identificar los riesgos a los que está expuesta una empresa, así como a los riesgos con los que opera, con sus clientes, con sus proveedores, etcétera, etcétera. Y pues bueno, atendiendo también al tema que ahorita vamos a hablar de lavado de dinero, pues yo quiero empezar con pues el antecedente de qué es lavado de dinero, de dónde viene esta palabra. Y pues bueno, aquí el antecedente está en los años 20, que la palabra como tal de lavado de dinero tiene su origen en Estados Unidos, cuando pues las mafias norteamericanas crearon una red de lavanderías denominadas Sanitary Cleaning Shops, no sé, se ubican a este personaje, Al Capone, en donde pues ocupaban estas lavanderías para poder esconder la procedencia ilícita del dinero que recaudaban por sus mafia, pues, por la mafia, por estas cuestiones, actividades criminales. Existía una gran dificultad en ese entonces para distinguir el dinero procedente de actividades criminales como como por ejemplo la extorsión, el tráfico de armas, alcohol, trata de personas, de las actividades de negocios que realmente estaban establecidos. Entonces aquí, en estos años, es donde se da por primera vez la palabra de lavado. Digo, como tal el delito pues tiene su antecedente mucho antes, así ya es muy viejo, pero la palabra es aquí en los años 20. Siguiendo la línea de tiempo, en los años 70, los recursos generados por las ventas de drogas se depositaban en los bancos sin ninguna restricción, sin ninguna regulación. Entonces, los sistemas, a través de estos sistemas financieros se movía fácilmente como circuito formal, como si fuera dinero de la economía formal. Y pues es en los años 80 cuando la expresión de lavado de dinero se utiliza por primera vez judicialmente en una corte de Estados Unidos por un cargamento que es confiscado y en este cargamento también dinero en efectivo que presuntamente
provenía de la venta de cocaína. Entonces, pues aquí está como tal el antecedente en esta línea de tiempo del lavado de dinero. Y pues como podrán observar, el lavado de dinero es un delito que subyace de otros delitos muy delicados como el secuestro, el narcotráfico, la trata de personas, etcétera, que adolecen a nuestro país, a nuestra sociedad, a nuestras familias, a nuestra economía. Y pues bueno, también tenemos el financiamiento al terrorismo. Primero, pues el terrorismo es todo lo que causa terror, que causa alarma, que puede vulnerar una economía. Esto es el terrorismo. Y pues bueno, el financiamiento es la recaudación de fondos de cualquier naturaleza con conocimiento de que serán destinados para financiar o apoyar alguna de estas causas, ya sea de terrorismo en territorio nacional o en el extranjero, también como el sabotaje o los ataques a las vías de comunicación. Entonces, esto es el terrorismo y que también es un delito que como tal nosotros no tenemos como país ahorita este tema de terroristas, pero sí nos podemos ver inmersos financiando estos temas. Entonces, es muy importante que nosotros atendamos a medidas precautorias, a medidas que puedan prevenir que seamos objetos, sean utilizadas las empresas para este tipo de delitos. Y pues bueno, ¿por qué México tiene que prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo? Pues en primera instancia porque son delitos que de verdad son muy delicados, que no nos queremos ver involucrados con ellos y por, pues, como tal su naturaleza. Pero algo muy importante es porque México, o de dónde viene toda esta regulación, es porque México en el año 2000 es parte del Grupo de Acción Financiera Internacional. Es un grupo que emite recomendaciones, que emite estándares que tienen que ser adoptados los países que forman parte de este grupo. Es algo así como el club de Toby de los países, en donde todos estos países pues dan tips, pueden hacerse evaluaciones para ver si están cumpliendo con estas regulaciones y pues a través de este organismo se tienen que atender todas las 40 recomendaciones que emite Gafi. Y pues bueno, si México no fuera cooperante, en realidad se vería afectado, nos veríamos afectados en el tema comercial, ya que esto a los países que no son cooperantes difícilmente les pueden dar pauta para tener relaciones comerciales. Entonces, pues toda esta regulación que pues más adelante vamos a ver que se tiene a través de este grupo, pues se eleva aquí en nuestro país a este rango constitucional y pues lo tenemos que cumplir. Y derivado de la evaluación que les comentaba que hacen entre países para ver cómo se aplican estas medidas, cómo se aplican estas recomendaciones, pues México en el año 2019 fue evaluado y pues se obtuvo emite este documento que se llama, denominado Evaluación Nacional de Riesgos, en donde podemos ver aquí en este mapa de calor a todo el sector que está denominado por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, un nombre muy largo, es la LFPORPI o la Ley Antilavado, que en uno de sus artículos, el artículo 17, menciona todas las que son consideradas actividades vulnerables. ¿Por qué actividades vulnerables? Porque son actividades en las que pues se ve más a menudo el tema de el proceso de lavado de dinero. Y pues ahorita vamos a explicar por qué se ve ese proceso en estas actividades, pero vamos a mencionar cuál es el listado. Entonces tenemos como las de más alto riesgo o las de alto riesgo a la compra-venta de obras de arte, consideradas actividades vulnerables, la compra-venta de vehículos, ya sean aéreos, marítimos, terrestres, nuevos o usados, esta también es considerada una actividad vulnerable. Bueno, y en adelante todas las que voy a mencionar, la compra-venta de metales, piedras preciosas, joyas, relojes, los servicios de blindaje de autos,
las tarjetas prepagadas, vales o cupones, y bueno, perdón, en el servicio de blindaje también puede ser no solo de autos, la fe pública, monederos y certificados o devoluciones de recompensas, estas tarjetas que dan ese tipo de beneficios, mutuos, préstamos, el ofrecimiento de mutuo, préstamo, créditos, los derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles, el arrendamiento de inmuebles, juegos con apuesta, concursos o sorteos, la recepción de donativos, esa también es considerada una actividad vulnerable, transmisión de derechos sobre bienes inmuebles y desarrollo inmobiliario, servicios profesionales como outsourcing, en este caso de subcontratación de personal, ya que el outsourcing pues ya, traslado o custodia de dinero o valores y las tarjetas de crédito que no son emitidas por, por instituciones del sector financiero. Entonces, bueno, y me faltó aquí, no viene en este mapa de calor, pero también es considerada una actividad vulnerable los activos virtuales. Entonces, como podrán ver aquí en este mapa de calor, es así como en cuanto al sector empresarial, se ve en cuanto al tema de riesgos en este esquema. Y pues también nos muestra en esta evaluación cómo se ve el sector del sistema financiero. Entonces, aquí pues todavía alcanzamos a ver en el mapa de calor el color verde como un riesgo bajo y todos los demás siguen como el anterior, con un riesgo alto, riesgo medio bajo, y pues esto obviamente es por el tema de cómo son tan más vulnerables en cuanto a este proceso de lavado de dinero. Entonces, ¿por qué los delincuentes, por qué tienen que tener un proceso? Vaya, pues el proceso es derivado de cómo delinquen, ya que los delitos de los que proviene el lavado de dinero son delitos que originan dinero ilícito, recurso ilícito. Entonces, este dinero lo que buscan es poderlo ocultar. Y el mejor lugar para poderlo ocultar, pues obviamente es el sector financiero, porque es algo muy similar a si yo tuviera un árbol ahorita y lo quiero esconder, pues el mejor lugar es esconderlo en donde existan más árboles. Entonces, pues va a ser un bosque. Y en este caso el dinero, el mejor lugar donde lo van a poder esconder va a ser en el sector financiero, derivado pues de los productos que manejan, de las diversas formas de pago, de los servicios, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde lo van a poder colocar. Posteriormente van a tratar de esconder el rastro ilícito, ese rastro tratar de desdibujarlo, de poder esconderlo, y ya que lo escondieron con múltiples transacciones para poder confundir, para poder llegar a ese objetivo de esconder, ya pueden, ya lo integran a la economía formal a través de las denominadas actividades vulnerables, que pues en realidad son satisfactores, son considerados satisfactores, pues porque son compras que comúnmente pueden hacer los delincuentes, que autos, casas, obras de arte, joyas. Entonces, aquí cuando ya compran una casa, cuando ya compran alguna de estas cuestiones, pues se puede ver como tal ya el dinero integrado, y que es dinero con apariencia lícita, pero que en realidad la procedencia es todo lo contrario, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos como tal el mapa de calor, y pues nada, les quiero presentar como tal todo el marco regulatorio en este caso, los sujetos que son obligados para cumplir ciertos mecanismos, ciertos lineamientos para poder prevenir este tipo de actividades ilícitas, bueno, en este caso el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Entonces, este marco regulatorio inicia con la LFPORPI, la Ley Antilavado, el Código Penal Federal, la Ley Orgánica de Administración Pública, vaya, todo, este es el marco regulatorio, y su objetivo es como tal que se puedan tener identificadas a los clientes, a las personas que operan con nosotros, para saber la procedencia de sus recursos. Eso es lo importante, conocer la procedencia de sus recursos. Y en este caso,
quienes actualmente están obligados a atender estos temas de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo es el sector financiero y las actividades vulnerables. Entonces, el sector financiero lo tiene la obligación, y su órgano supervisor para que, pues, bueno, se encarga de revisar que cumpla como tal con todas estas políticas y lineamientos, es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y por el otro lado, las actividades vulnerables, quien va a ser su órgano supervisor, va a ser el SAT. Entonces, pues, así como tal, tenemos a este marco regulatorio que, pues, nos va a ayudar a prevenir estos riesgos de lavado de dinero. Pues los riesgos empiezan, obviamente, con la delincuencia organizada, que pues pretende como tal este dinero que resulta de actividades ilícitas, poderlo ocultar, poderlo integrar a la economía formal, y pues los riesgos para que eso suceda son a partir del uso de efectivo. En este caso, pues las operaciones, el comercio informal es el que más utiliza efectivos, entonces es el que se ve más vulnerable. También, por ejemplo, los centros cambiarios, por el tema de las divisas, el dinero en efectivo también con el que opera, los sistemas de pago que existen hoy en día en las instituciones bancarias, pues también se han visto ya vulnerados, ya se han visto violentados por estos temas de lavado de dinero a través de transacciones que, bueno, sí se pueden rastrear, a diferencia del dinero en efectivo. El dinero en efectivo no hay forma de poderlo rastrear, no hay cómo, a menos que, pues, digo, el dinero venga manchado de sangre, y aún así no podremos ni afirmar ni negar si proviene de una actividad ilícita. Entonces ese es el riesgo que tenemos aquí con este tema de lavado de dinero con el dinero en efectivo. Entonces también existe un gran riesgo aún con el tema del uso de puertos en cuanto a la entrada y salida internacional, pues aún se sigue, seguimos teniendo temas de narcotráfico aquí en nuestro país. No existe una gran percepción de corrupción en otros países, pues desafortunadamente así es como somos identificados hoy en día. También una certeza jurídica, no hay certeza jurídica, y una gran percepción de impunidad por, en este caso, pues temas por ejemplo, las sentencias que actualmente se tienen son muy deficientes en los temas de lavado de dinero, pero pues esto que no nos confunda. El hecho de que no existen sentencias de lavado de dinero no quiere decir que no apliquen las medidas cautelares. Esto es algo muy importante. Digo, es deficiente, sí existen sentencias, pero son muy deficientes, pero el tema de las medidas cautelares, eso es un tema realmente importante, porque ya se aplican extinciones de dominio, ya se aplican el bloqueo de cuentas. Digo, hoy en día prendemos la televisión o vemos las redes sociales y ya se escucha mucho, es un tema que ya podemos escuchar hasta de sobremesa: es que le bloquearon la cuenta, es que mi proveedor no me puede pagar porque tiene la cuenta bloqueada. Y es un tema delicado, porque están aplicando una medida cautelar, hay una investigación posiblemente de un tema de lavado de dinero. Y ahí, en un supuesto de que se tratara de un tema tan delicado como el lavado de dinero en un bloqueo de cuentas, pues aquí se revierte la carga de la prueba, porque aquí, pues obviamente, si queremos, en estas personas que tuvieran este tema de esta aplicación de medida cautelar, que quieran desvirtuar cualquier cuestión, eh, tienen que comprobar que cada peso que tienen en esta cuenta, en su cuenta, es de procedencia lícita. Entonces, pues por eso muchas veces ese bloqueo de algunas cuentas pues pueden persistir y persistir, y vaya, a lo mejor no existe como tal un tema ya de una sanción, de una sentencia de condenatoria, pero pues una medida cautelar aplicada de esa índole sí realmente afecta en todos sentidos, hasta si estamos hablando de una empresa, para poder operar. O sea, es de verdad un tema muy, muy delicado. Entonces, pues estos, como acaban de ver, son los riesgos que tenemos de lavado de dinero, y pues en este régimen de prevención nacional que tenemos, la intención de esto es que se puedan prevenir. Y bueno, vamos a hablar como tal de los sujetos obligados. Lo que les voy a mostrar son las medidas de prevención
que tienen los sujetos obligados. Atendamos al sector financiero y a las actividades vulnerables, que son los sujetos obligados. Pero estas medidas que pues son, ellas los tienen que acatar porque es una obligación. También no lo veamos solo porque es una obligación, es un tema de prevención. Entonces, los que no están obligados también las pueden aplicar como una buena práctica. Entonces, el hecho de prevenir que el recurso con el que estamos operando o al cliente con el que estamos teniendo una relación de negocios sea de procedencia lícita es conociendo, identificando a este cliente, a este proveedor. Entonces, es la forma en cómo se va a prevenir. Y también, si por alguna razón ya entró este recurso y en el transcurso de la relación comercial nos damos cuenta de alguna anomalía, pues lo importante es detectarlo y no porque ya es nuestro cliente, porque ya estamos o ya tenemos una relación con estas personas laboral o comercial, no vamos a hablarlo o vamos a tener esta ceguera intencional de no querer ver lo que realmente está pasando, porque pues también nosotros podríamos estar coadyuvando al tema de lavar dinero. Entonces, es muy importante que se pueda detectar y en su caso informar a través de reportes, informar a través de denuncias, o sea, informar como tal estos temas. Entonces, pues, como les comentaba, nosotros si aplicamos esta ceguera intencional pues sé que a lo mejor se dedica a algo turbio, no tengo la certeza de a qué se dedica y sigo operando con esta persona, eso es muy delicado y no lo debemos de permitir. Ese es el primer mecanismo de prevención. Tenemos que conocer las personas con las que estamos operando y pues para muestra de cómo está castigado este tema, vamos a irnos al 400 bis, cómo está tipificado el delito de lavado de dinero en el Código Penal Federal. Cabe mencionar que ustedes van al Código Penal Federal y quieren buscar el delito de lavado de dinero, no lo van a encontrar porque está tipificado como delito de operaciones con recurso de procedencia ilícita. Digo, muy largo, pero es lo mismo, es lavado de dinero. Entonces, aquí, por ejemplo, las conductas antijurídicas que se configuran como tal este delito es el que administre, adquiera, cambie, convierta, custodie, deposite, enajene, invierta, transfiera, traspase, transporte de México al extranjero o viceversa, recursos, derechos o bienes a sabiendas de dónde provienen. Y aquí a sabiendas de dónde provienen, pues miren, pasa lo siguiente. Vamos a poner un ejemplo. A mí de repente una amiga me dice, ¿sabes qué, Naivi? Ayúdame a transportar esta cantidad de dinero y llévatela, pues no sé, a Canadá o no sé, ayúdame, ¿no? A transportarla. Ok, yo me llevo ese dinero y es más, ni siquiera llego al aeropuerto y soy detenida. Es más, antes de llegar, soy detenida. Entonces, yo estoy transportando dinero que para empezar yo no conozco si es de procedencia lícita, si es de procedencia ilícita. Entonces, si estoy transportando ese dinero y me detienen, aquí pues aplica este tema de se revierte la carga de la prueba porque aunque yo no sé de dónde proviene, yo le tengo que comprobar a la autoridad que realmente el dinero no es de procedencia ilícita. Y pues bueno, es todo un tema. Entonces, hay que tener mucho cuidado con todo lo que llegamos a hacer, con los favores que llegamos a hacer, con la gente con la que realmente nos relacionamos. De verdad, hay que conocer a todas las personas que están en nuestro entorno, en este entorno de empresa, en este entorno de empleados. De verdad, hay que conocer a todos. Entonces, pues las sanciones van de 5 a 15 años de prisión y de 1,000 a 5,000 días de multa. Entonces, bueno, en el caso de la inhabilitación, es en caso de servidores públicos, y pues estas multas, estas sanciones se aumentan hasta en una mitad
sí, en este tipo de actos se involucra a personas menores, a personas incapaces o interdictas, que pues vaya, los menores y los interdictos, o las que son personas que son incapaces, no tienen la capacidad de razonar, de saber qué están haciendo, y las personas que no puedan resistir el hecho. ¿Cómo no podría resistir el hecho? Pues cuando a lo mejor está amenazada mi vida, cuando puede estar en riesgo mi vida. Entonces, obviamente es un tema que se tiene que comprobar, tiene que ser comprobable, pero solo en esas excepciones, pues nos podemos salvar de todo lo anterior, de poder estar encuadrados en cualquiera de estas conductas. Y pues bueno, obviamente ya conocemos como tal, acabamos de ver la sanción. Y pues también el que oculta, el que encubre el origen, ubicación, destino, propiedad, tu titularidad, etcétera, etcétera, de recursos, derechos o bienes, y lo mismo, a sabiendas de dónde provienen, o sea, su naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, movimiento, propiedad, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas conductas, de igual forma, el hecho de que pues me encuentren y también yo no comente de dónde viene el dinero, bueno, estoy ocultando. Y pues aplica de nuevo este tema de la ceguera intencional de sé que o no me cuadra la información, es más, no tengo conocimiento, pues mejor no lo hago, mejor no opero, mejor tomo estas medidas precautorias, medidas de prevención que me pueden de verdad ayudar a prevenir un tema de lavado de dinero. Entonces, pues los mecanismos de prevención, y reforzando lo que comentaba el doctor, el ponente anterior, pues el sector financiero está regulado y está regulado en materia también de prevención de lavado de dinero, y pues su órgano supervisor es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Entonces aquí les presentamos algunos de los mecanismos que ellos utilizan de prevención, que bien, si no están obligados, pueden utilizarse como una buena práctica. Entonces ellos están obligados a tener un manual de cumplimiento, a desarrollar políticas de identificación y conocimiento. Entonces, pues documentar todos los procesos es una es una buena práctica. Contar con sistemas automatizados, digo, yo sé que a lo mejor eso implica una gran inversión, un gran costo, digo, a lo mejor no vamos a llegar, no se va a llegar a tanto, pero nada más es como un ejemplo a lo que está obligado como tal el sistema financiero, y cómo es que combate y previene estos temas. La capacitación, están obligados a capacitar a todo su personal, perdón, a todo su personal, a tener una auditoría, presentar un informe de auditoría año con año, a contar con estructuras internas, tener un comité de comunicación y control, un oficial de cumplimiento. Ay, perdónenme. Ay, perdón. Una administración integral de riesgos, es decir, conocer a qué riesgos está expuesto como tal la entidad, en este caso podría ser la empresa, conocer, bueno, estoy situada en Culiacán, opero con un ejemplo, o estoy aquí en el Distrito Federal y opero con personas menores de 21 años, cuestiones así que pueden determinar a qué riesgo, bueno, perdón, determinar el riesgo al que estamos expuestos, y también darle un grado de riesgo a las personas, bueno, en este caso a los clientes con los que operamos. Un control interno que permita ejecutar, en este caso, evaluar operaciones específicas como pues una operación inusual, algo que no nos parezca adecuado, que no esté dentro de la relación de negocio, de la relación comercial, y que se puedan identificar a través de nuestros colaboradores, que si le identifican nos mencionen, nos digan, no, es que me quiso sobornar, por ejemplo, un código de ética, un manual anticorrupción, ese tipo de cuestiones que nos van a servir para poder tener estos mecanismos preventivos. Y pues el gobierno corporativo, que
va a tener, va a indicarnos, va a establecer ciertas estructuras, lineamientos para que se puedan llevar a cabo estos mecanismos de prevención en conjunto con el comité, por ejemplo, con el consejo de administración. Vaya, no, a lo mejor no va a ser necesario contar con un comité, pero sí podemos ocupar al consejo, sí podemos ocupar que este tipo de operaciones escalen a nivel dirección o al administrador único. Vaya, son cuestiones nada más preventivas. Y por otro lado, pues nada más les queremos mostrar los mecanismos de prevención o a los que estará obligado los que realizan las actividades vulnerables, que en este caso es identificar a los clientes o usuarios, y como podrán ver es de verdad es muy importante que puedan identificar a estos clientes. Como mencionaba, es una cuestión medular, que puedan saber de dónde provienen estas operaciones, quiénes son, en dónde operan con mayor su jurisdicción, cuál es el lugar donde operan con más frecuencia, conservar estos expedientes y bueno, están obligados ellos a presentar avisos a la autoridad, avisos para la UIF a través el SAT, del portal PLD. Y también deben de contar con un manual de procedimientos, que se establezcan todas estas políticas, y algo muy, muy importante, que también están obligados el sistema financiero. Y pues bueno, aquí por ejemplo el sistema financiero lo hace a través de su sistema, contrata una plataforma de listas negras donde hace consultas de cada cliente para saber si está en una de esas listas negras, o FAC, Interpol, bueno, este tipo de listas, y también de las listas de autoridades nacionales que pues pudieran, porque estuviera involucrado en una actividad ilícita. Entonces, este tipo de consultas de personas vinculadas va a ayudar a saber y conocer con quién realmente estamos operando. Pero este mecanismo de prevención no es necesario que tengamos que consultar como tal a las listas, si no estamos obligados. Podemos consultar a las autoridades, podemos hacer búsquedas web, y obviamente a través de medios formales, para pues nada más conocer si no hay un periodicazo de la persona o la empresa con la que vamos a operar, y que al rato ya también estemos involucrados, nada más por tema reputacional. De verdad, muy, muy importante que al menos este mecanismo sí se tenga contemplado. Y pues bueno, las actividades vulnerables también están obligadas a tener o dar atención a las visitas de verificación por parte del SAT. Entonces, estas visitas de verificación las puede hacer cualquier momento, y en caso de que exista algún incumplimiento, pues existen sanciones administrativas que tienen que cumplir. Y pues bueno, en este caso el sector financiero también tiene que atender visitas por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y pues bueno, aquí como tal está todo estos mecanismos de prevención que pueden servir. Y algo muy importante de lo que ahorita vamos a hablar es el tema de restricción de efectivo, porque este tema es una obligación para algunas de las actividades vulnerables que están establecidas en la LFPORPI, pero también otras actividades que no son consideradas vulnerables. Sin embargo, deben de tener y cumplir con esta obligación, y que el alcance también es a través de las visitas de verificación. Entonces, en este caso, vamos a ver las que sí son actividad vulnerable, que es la compra-venta de inmuebles, y el umbral que está establecido como umbral, perdón, aquí dice umbral de aviso, pero es en realidad un umbral de restricción de efectivo. En este caso es de 719,200 pesos. Bueno, este caso es no puede liquidar, no puede recibir, no puede pagar nada en efectivo en cuanto a sus operaciones por día. Entonces también la compra-venta de vehículos, ya sea usados o nuevos, aéreos, marítimos, terrestres, también existe este umbral de restricción de efectivo. La compra-venta de relojes, joyería, metales preciosos,
compra-venta de artes, también existe este umbral de restricción de efectivo, adquisición de boletos que permitan participar en juegos de apuesta, sorteos, concursos. También existe esa actividad vulnerable y existe esta restricción de efectivo. Los servicios de blindaje tiene esta restricción de efectivo, la compra-venta de acciones o partes sociales tiene esta restricción de efectivo, y el arrendamiento de inmuebles, que es considerado hasta aquí, estas que acabo de mencionar, actividades vulnerables y que cuentan con esta restricción de efectivo. Pero las que no son actividad vulnerable, no están consideradas como tal y tienen esta obligación de restricción de efectivo, es el arrendamiento de vehículos nuevos o usados, ya sea marítimo, aéreo, terrestre, o blindados, pero pues como tal tienen la obligación de establecer esta restricción de efectivo. Entonces, muy importante que tengan esta restricción, y además de la restricción, bueno, vaya, entiéndase, la restricción es una prohibición, no se puede pagar, liquidar, no se puede recibir en efectivo, ya sea de forma directa o a través de las cuentas bancarias, estas cantidades al día en que se hace el acto de operación, o en el caso del arrendamiento mensual, al día en que se hace el acto de operación en efectivo. Y entonces nos vamos aquí ahora a la obligación de integrar un expediente. Y con esto no queremos que se entienda que, bueno, todos los que lleguen al umbral, porque es una prohibición, no pueden aceptar en efectivo, deben de tener un expediente. Es decir, todas las actividades que mencionamos anteriormente deben de integrar un expediente. Algunas lo hacen por la obligación, ya que se trata de actividades vulnerables. Pero, por ejemplo, estas que mencionamos, que no son actividad vulnerable, tienen la obligación de integrar este expediente. Y no importando, que no queremos que se confunda, que tienen que llegar al umbral, no, o sea, de hecho el expediente es para poder en un dado caso y evidenciar ante la autoridad, y está establecido así en la ley, al artículo 32 de la ley, que se tiene esta obligación de integrar el expediente. El expediente debe de contar con contratos, pólizas, estados de cuenta, facturas, garantías, todo lo que complemente el acto operación, identificación del titular, de los avales, de todo lo que se solicite, que sea parte del acto de operación, y también el cuestionamiento de si existe un dueño beneficiario. El dueño de beneficiario establece la ley que es aquella persona diferente al titular, ya sea del servicio o del crédito o lo que esté solicitando, con quien se está realizando el acto de operación, que es dueño de los recursos con los que nos va a pagar. Ese sería el dueño, dueño beneficiario, porque así está como tal la palabra. Y beneficiario sería la persona del servicio que nosotros estamos obteniendo, la persona que se va a beneficiar de ese servicio. Si, por ejemplo, fuera un auto, la persona que va y solicita el auto, por ejemplo, yo, y me preguntan, ¿tienes dueño beneficiario, Navy? Pues sí, porque en realidad el auto lo va a ocupar mi hijo, y ahí sería, por ejemplo, el beneficiario. O el auto pues va a ser para mí, yo voy a tener ese uso y disfrute, pero en realidad quien va a pagar estas mensualidades, pues va a ser un amigo, ¿no? Un ejemplo tan solo de cómo es esta figura de dueño beneficiario. Entonces, pues de verdad que todo este tema de mecanismos de prevención para las empresas, y que no sean estas utilizadas para temas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, de verdad que es muy importante que estén establecidos, que se informen, que conozcan, porque pues pueden verse involucrados a veces sin siquiera no tener el conocimiento o a ciencia cierta de la persona a qué se dedica, o no tenerlo documentado. De verdad que sirve mucho tener documentado toda la información,
ante cualquier situación de, pues bueno, yo le solicité a mi cliente a qué se dedicaba y me dijo que se dedicaba a esto. Mira, aquí le pedí la constancia de situación fiscal y aquí dice que se dedica a la compra-venta de autos y pues resulta que se dedica a otras cosas. Bueno, es muy importante de verdad que al menos se tenga el conocimiento y también esté documentado. Entonces, pues, muy importante todo este tema. Espero de verdad les haya gustado, sea de utilidad todo este material. Y pues bueno, los dejo con este pensamiento. Si usted piensa que el cumplimiento es caro, trate de no cumplir. La verdad es que hoy y justo el año pasado yo lo pude ver y lo pudimos ver, yo creo que muchos con el tema de pandemia, porque pues se fue una cuestión que de verdad las personas que se cuidaban y aún así cuidándose se enfermaban, se contagiaban, bueno, imagínense los que no. Era un tema que de verdad sobrepasaba nuestros alcances, nuestros límites. Entonces, algo similar es el tema de cumplimiento. De verdad, hay que tener una cultura de prevención para pues evitar cualquier consecuencia, cualquier catástrofe. Y pues bueno, con esto damos por terminado el tema de pues, la exposición del día de hoy y pues vamos a dar paso a las preguntas que pudieran tener.